¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Cristian Arcos y una nueva edición, una nueva sesión de los podcast mundialeros de Red Gol. El 22 de noviembre marcó el debut de Lionel Messi en este mundial, en el Mundial de Qatar 2022. 22 de noviembre también marcó el debut de Robert Lewandowski en este mundial y a los dos no les fue bien. Messi perdió con su equipo, anotó un gol, pero su equipo perdió en una derrota absolutamente inesperada. Queda todavía mucho mundial, por supuesto, y Lewandowski además pierde un penal en el duelo contra México, Polonia contra México, que habría significado quizás el triunfo de su equipo porque el duelo termina siendo empatado 0-0. Hoy día pudo haber jugado Karim Benzema, el último ganador del Balón de Oro, y una lesión, cuando ya Francia estaba instalada en Qatar, lo deja fuera de la Copa del Mundo. Nombramos estos tres jugadores porque son un reflejo de lo que queremos conversar, de aquellos futbolistas que llegan con altas expectativas a las Copas del Mundo. Este jugador la va a romper, este jugador la va a descoser en el Mundial, y no siempre eso ocurre, aunque hay algunos que sí. Hay algunos ejemplos en los cuales hemos visto jugadores que llegan con altísima expectativa de parte del mundo fútbol, del planeta fútbol, y efectivamente son capaces de destacar, ¿no? Precisamente como todo el mundo esperaba. Se habla de la maldición del Balón de Oro y vamos a utilizar como hilo conductor esa leyenda, la maldición del Balón de Oro, porque hasta ahora nunca, en toda la historia, desde que se entrega este premio, a finales de la década del 50 en adelante, el ganador del último Balón de Oro termina ganando el Mundial. Nunca, en toda la historia. Algunos hicieron buenas actuaciones, pero hasta ahora ninguno ha sido campeón del mundo. Incluso algunos no jugaron el Mundial inmediatamente posterior a la entrega de ese premio. Karim Benzema es un ejemplo. Ahora tiene que ver en el caso de Benzema con lesiones. Hay otros que simplemente sus selecciones no clasificaron y hay otros que no tuvieron buenas actuaciones en los mundiales. Por ejemplo, Alfredo Di Stéfano, el jugador argentino-español, ¿no? El año 1957 recibe el último Balón de Oro antes de ese mundial, que es el mundial de 1958. No juega el mundial Alfredo Di Stéfano por España en aquel tiempo, tampoco lo juega. El 58 decide no jugarlo por Argentina, el 62 no lo juega por España. Alfredo Di Stéfano no juega nunca un partido en un mundial. El año 1961, previo al mundial que se juega en Chile, en 1962, el ganador del Balón de Oro es Enrique Omar Sívori, jugador argentino que lo estaba rompiendo en el fútbol italiano. Argentina tuvo una actuación pálida, ¿no? El Toto Lorenzo era el entrenador, tuvo una actuación bastante amarga en el Mundial de Chile, sin destacar demasiado, sin avanzar a las fases finales, o un Mundial que no es ni siquiera recordable para los hinchas argentinos, sino que está ahí sepultado más bien en la estadística. Distinto es el caso de 1966. ¿Por qué? Porque el ganador anterior del Balón de Oro a ese Mundial fue el portugués Eusebio, la Pantera de Mozambique, que había sido campeón de Europa con el Benfica. Es un jugador que llega con altísimas expectativas a jugar el Mundial de 1966, que en el caso de Portugal además era su primer Mundial. Era la primera vez que el equipo lusitano jugaba una cita planetaria. Y responde a las expectativas. Es cierto, no sale campeón del mundo, pero Portugal termina tercero. En su primer mundial, Portugal termina tercero. La base del Benfica se demostró en la selección portuguesa, que termina en tercero, y que Eusebio en particular se consagra como máximo artillero del mundial. En ese mundial, jugando 7 partidos, Eusebio mete 9 goles. Es decir, él sí cumple con la expectativa. Es cierto, para esta estadística, para esta leyenda, no es campeón del mundo, pero pedirle a una selección que nunca había jugado el mundial ser campeón del mundo en su primera copa era quizás pedir demasiado. Eusebio mete 9 goles, entre ellos 4 goles en un solo partido contra Corea del Norte, y termina siendo de hecho individualmente uno de los mejores jugadores de la copa y colgándose la medalla de bronce, que no está nada de mal. En el Mundial de México 70 también hay un jugador que cumple con las expectativas, porque el año anterior el Balón de Oro se lo lleva Gianni Rivera, delantero del Milan, italiano por supuesto, y el equipo italiano hace un buen mundial. El equipo italiano llega a la final. De hecho, Rivera anota goles claves en el desarrollo del campeonato mundial, entre ellos uno de los goles con los cuales Italia derrota a Alemania por 4-3. Lo vimos, lo revisamos en uno de los podcasts anteriores, porque ese es considerado el mejor partido en la historia de los mundiales. El partido del siglo, tiene todos los adjetivos posibles. Bueno, ese partido, Gianni Rivera es una de las grandes figuras del equipo italiano. Italia no logra el título mundial básicamente porque se cruza
con Brasil 70, que es considerada la mejor selección de todos los tiempos. En otras circunstancias, Rivera habría quizás peleado un poquito más en la final, el título. Perdieron 4-1 contra un Brasil que de los 7 partidos que jugó en ese mundial, ganó los 7, ¿no? O sea, un equipo extremadamente contundente. Rivera, último ganador del Balón de Oro, me parece que cumple con las expectativas. Y ni hablar del mundial siguiente, que es el mundial de 1974. El mundial de 1974 tiene a Johan Cruyff como último ganador del Balón de Oro. Johan Cruyff venía de ser el emblema del Ajax, que había ganado 3 Champions consecutivas. Es muy difícil ganar 3 Champions consecutivas, ¿no? Lo había ganado con el Ajax, que hasta ese minuto no había ganado ninguna Champions, ¿no? O sea, las 3 primeras que gana el equipo del Ajax, digo, porque Holanda había ganado como país, uno de sus equipos había ganado ya la Champions, y llega con esa carga a jugar el Mundial de Alemania en el 74. Y cumple totalmente las expectativas. Es el equipo más influyente probablemente en la historia del fútbol, el equipo más referenciado, el equipo más estudiado. La naranja mecánica se convirtió en una marca y el gran emblema de ese equipo era Johan Cruyff. El mejor jugador individualmente del Mundial de 74 fue Johan Cruyff. ¿Cuál es el problema? Que no salió campeón del mundo, que perdió la final. Inesperadamente para muchos, pero perdió con un super equipo que era el equipo alemán. Pierde por 2-1. Entonces la maldición se mantiene. Cruyff, que hace un estupendo mundial, una fabulosa Copa del Mundo, a nivel individual y colectivo, no levanta la copa que todo el mundo esperaba que podía llevarse el equipo alemán. Insisto, uno de los equipos más referenciados de la historia. Para Argentina 78 tenemos un caso bien especial, porque para Argentina 78, el último ganador del Balón de Oro es Allan Simonsen. El tema es que Allan Simonsen es danés y Dinamarca ni siquiera clasificó al Mundial. Había hecho extraordinarias campañas en el Borussia Mönchengladbach, el equipo que había sido campeón de lo que hoy día es la Europa League, ¿no? Las competencias alternativas a la Champions en el fútbol alemán. Había peleado y había ganado títulos de la Bundesliga. Después de su paso por el Borussia se va a jugar al Barcelona, donde también le va muy bien. El tema es que el Mundial de 78, el Balón de Oro, ni siquiera lo juega. Porque Dinamarca no jugó el Mundial. El primer Mundial que recién llega a jugar Dinamarca es en 1986. Hoy día es bastante más habitual que Dinamarca esté en los Mundiales. Hay más cupo, hay más plaza y entraron equipos como Dinamarca habitualmente a las Copas del Mundo, pero anteriormente a eso no. Y ahí ocurrió que el Balón de Oro, el último Balón de Oro previo al Mundial de 78, ni siquiera jugó la Copa del Mundo. En 1982, el Balón de Oro, me parece que también es un jugador que responde, porque el Balón de Oro, el último Balón de Oro antes del Mundial, fue Karl-Heinz Rummenigge, el jugador alemán, un delantero potentísimo, que había sido campeón de todo con el Bayern Múnich, única camiseta que defendió. Le hace un par de goles a Chile, de hecho en la primera fase mete un montón de goles y el equipo termina segundo. Uno no puede decir que Rummenigge hizo un mal mundial, uno no puede decir que Rummenigge hizo individual y colectivamente una mala Copa del Mundo en España 82, el tema es que no fue campeón. Para mantener esta leyenda, si no estaríamos hablando de este dato de la maldición de los balones de oro, porque el campeón fue Italia, que le gana la final a Alemania por 3 goles a 1. En 1986, México 86, el Mundial de Maradona, el Mundial de Argentina, el último Balón de Oro había sido Michel Platini. Ya desde finales de los 70 y sobre todo en el primer lustro de la década del 80, Platini era por lejos el mejor jugador que había en el fútbol europeo, hasta precisamente que llega Maradona. La Juventus de Platini lo ganaba todo. Él había comenzado jugando en el Saint-Étienne, en Francia, había logrado títulos incluso europeos con el Saint-Étienne, se va a la Juventus, la descoce, la rompe. Francia, el 84 gana por primera vez la Eurocopa, el 82 se mete entre los 4 mejores y el 86 Platini con su equipo, con el equipo francés, termina tercero. ¿Cuál es el punto? Que Francia hace un buen mundial, pero Platini particularmente no hace una buena Copa del Mundo. Mete goles, sí, hace un par de goles importantes, pero en el partido en que ellos, es clave, el partido en que ellos pierden en una circunstancia, ¿no?, de semifinales, él no hace un buen partido y se queda enmarañado sin la posibilidad de pelear por el título mundial, aunque hacen, insisto, una buena Copa del Mundo. Lo del 90 ya es un fracaso total, ¿no? Lo del 90 tiene que ver con el Mundial de Italia 90 y que el último ganador del Balón de Oro fue Marco van Basten, con esa extraordinaria generación de jugadores holandeses, ¿no? Hoy día Países Bajos.
Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Ronald Koeman, Jan Wouters, Van Tigelen, Van Breukelen, el arquero, en fin, una selección extraordinaria. Había ganado la Euro de 1988, algo que ni siquiera el equipo de Cruyff había podido lograr. Ojo con esto de acumular títulos y trofeos. Holanda no tiene títulos. Holanda nunca ha ganado la Euro, por ejemplo. Y ha jugado 3 finales de Copa del Mundo y ha perdido las 3, ¿no? A propósito de la gente que solo acumula coronas. Es una parte del análisis, ¿no? Pero no lo es todo. Marco van Basten, que era un delantero extraordinario, gana sin apelaciones el Balón de Oro el año anterior a la Copa del Mundo. El tema de Van Basten es que llega lesionado al Mundial. Llega lesionado, no rinde, no hace un solo gol. Y además a Holanda le va muy mal. Holanda juega mal, para las expectativas que había queda eliminado rápidamente, quedó eliminado con el campeón, que era Alemania, pero no fue competitivo. Un equipo del cual se esperaba mucho y además Van Basten, gran, recontra, hiper, mega goleador, no mete un solo gol. Ahora, el detalle es que llega muy lesionado a ese Mundial de Italia 90. En 1994, para el Mundial de Estados Unidos, el último Balón de Oro era Roberto Baggio, el fabuloso, extraordinario jugador italiano. ¿Hace un mal Mundial Baggio? Por supuesto que no. En semifinales, de hecho, para clasificar al final, mete los 2 goles. Contra España hace un gol clave cuando el partido estaba terminando. Baggio hace una muy buena Copa del Mundo. Es más, Baggio hace una Copa del Mundo que a medida que avanza el torneo mejora su rendimiento. El problema es que no sale campeón del mundo, y no solo no sale campeón del mundo, Baggio pierde el penal, con que Italia pierde el título precisamente contra Brasil. 1994 es el primer mundial que se define en tanda de penales, en donde Brasil le gana a Italia, y el penal definitivo, el último penal, es el histórico lanzamiento de Roberto Baggio hacia arriba, un tipo con una precisión majestuosa, termina enviando un penal muy arriba, ni cerca de poder haberlo convertido. ¿Pero hace un mal mundial? No hace un mal mundial Roberto Baggio. Habría sido injusto decir que hizo un mal mundial. Lo mismo pasa con la siguiente Copa del Mundo, que es la de Francia 98. La de Francia 98, el Balón de Oro era Ronaldo Luis Nazario Dalín. Y es cierto, no llega en buenas condiciones, pero hace una cantidad de goles importante. Es cierto, en la final llega muy a mal traer y desaparece en la final. Francia le gana con una contundencia suprema. El partido de desenlace le gana por 3-0 a Brasil. Y en rigor el mundial individual de Ronaldo va a ser el siguiente, el del año 2002. El año 98 llega como Balón de Oro, pero me parece que calificarlo como un mal mundial creo que sería exagerado. Mantiene sí esta estadística donde hemos ido revisando todos los balones de oro previos a los mundiales, en donde el ganador, su equipo, no es campeón del planeta, no es campeón del mundo. Lo mismo se va a reiterar el año 2002, porque el año 2002 el ganador del Balón de Oro es Michael Owen, un jugador inglés que explotó a finales de los 90. Para el año 98, de hecho, él ya jugaba en la selección inglesa con 18 años. Es un futbolista que tuvo una larga pasada por varios clubes, pero donde más destacó fue cuando jugaba en el Liverpool, mientras más chico, más bueno el caso de Michael Owen, y en aquel tiempo deslumbraba al fútbol europeo y mundial. Sin embargo, en Japón-Corea, Inglaterra no hace una Copa del Mundo deslumbrante. Claro, eliminan a Argentina en la fase de grupo, digamos, tienen un triunfo contra Argentina que es muy importante para la eliminación argentina, y después son eliminados por el campeón del mundo, por Brasil. Pero Owen en particular en ese mundial no hace un buen mundial. De hecho, hace un mucho mejor mundial el 98 que el año 2002. Para el mundial siguiente, para el mundial de Alemania 2006, el ganador absoluto del Balón de Oro fue Ronaldinho Gaúcho, que por aquel tiempo la recontra rompía en el Barcelona. Había jugado en el Paris Saint-Germain en Europa, bueno, el Gremio primero en Brasil, en el Paris Saint-Germain en Europa, había pasado al Barcelona y había marcado una época, ¿no? Ronaldinho Gaúcho es un jugador fantasioso, es un jugador creativo, es un jugador deslumbrante, hacía puros golazos, un tipo muy alegre, además era quizás de los últimos exponentes de un fútbol que hoy día vemos cada vez menos, a cuentagotas. La gambeta, la fantasía, el túnel, el lujo. Ronaldinho Gaúcho llega con esos pergaminos al Mundial del año 2006 que se juega en Alemania. Brasil no hace una Copa del Mundo deslumbrante. Brasil siempre va a avanzar un par de fases en las Copas del Mundo, en los Mundiales.
Sin embargo, queda empantanado en la llave de cuartos de final, donde pierde contra Francia, que va a llegar a la final de ese mundial, que lo termina ganando Italia, pero Ronaldinho se esperaba muchísimo más. Y ahí sí, me parece que individualmente no respondió a las expectativas. Ya vamos en el año 2006, pasamos al Mundial de Sudáfrica. El Mundial de Sudáfrica del año 2010 encuentra, y aquí ya comenzamos con la era de Messi y de Cristiano. Messi es el ganador del último Balón de Oro antes del Mundial de Sudáfrica. Para el Mundial de Sudáfrica, Messi ya llegaba como el mejor futbolista del mundo. Para ser justos, Messi lleva 15 años en racha. O sea, un jugador que está en otra dimensión, ¿no? en otra categoría, pero que le ha costado mucho en las Copas del Mundo. Y para ese Mundial llegaba con un Balón de Oro en la mochila. Sin embargo, Argentina hace una deslavada Copa del Mundo el año 2010. Quizás la memoria se extravía un poco, ¿no? Pero el 2010 el técnico de la selección argentina era Maradona. Y Argentina nunca juega bien ese Mundial y termina siendo eliminado por Alemania, que era un súper buen equipo, pero lo termina eliminando con una goleada grotesca, ¿no? Y se quedan fuera del Mundial con un Messi muy poco participativo y muy poco excluyente en esa Copa del Mundo. Ese es el año 2010. Para el 2014, el Balón de Oro era para Cristiano Ronaldo. También, muchos podrán especular ahí respecto a que Ronaldo no lo acompaña tanto el equipo, pero cuidado que Portugal fue campeón de Europa el año 2016. Para el Mundial de Brasil 2014 tampoco hace una actuación deslumbrante el equipo portugués. No termina siendo un protagonista, no lo ha sido todavía Cristiano en las Copas del Mundo. Y a propósito de eso, un dato, ¿no? Hasta ahora, y serán ellos los encargados de tratar de romper este registro que no es bueno. Hasta ahora, tanto Messi como Cristiano Ronaldo, los goles que han hecho en mundiales lo han hecho en fase de grupos. Ninguno de los dos ha hecho goles en fases finales. Estoy hablando de partidos de desenlace. Estoy hablando de partidos de octavos de final para adelante. Ninguno. 0 gol. Hasta ahora. Hay que ver si en esta Copa del Mundo rompen con esa maldición dentro de la maldición. Porque el 2018, que es el último mundial que hemos jugado hasta ahora, el Balón de Oro también es Cristiano Ronaldo. También es Cristiano Ronaldo y Portugal vuelve a quedar eliminada tempranamente del Mundial. Y para este 2022 la maldición ya sabemos que continúa, porque Karim Benzema no va a ser campeón del mundo, aunque Francia fuera campeón del mundo, porque se quedó fuera del Mundial. Benzema se perdió el Mundial de 2018, estaba castigado, estaba sancionado. El técnico Didier Deschamps decide no llevarlo al Mundial. Tema interno bien escandaloso. Y ahora, cuando llega con el Balón de Oro, cuando llega probablemente en la madurez de su carrera, cuando llega siendo hoy por hoy, es debatible, pero hoy por hoy, el mejor jugador del mundo en este año, se lesiona a un día que arranque la Copa del Mundo. Como hemos visto, hay muchos jugadores que llegan con altas expectativas a los mundiales. Los quisimos graficar a través de los Balones de Oro, como para tener una referencia. Eso nos permite también entrar en alguna discusión y darnos cuenta que sí hay jugadores que llegan con alto cartel y responden, pero a veces no son campeones del mundo. Y de hecho, en el caso de los Balones de Oro, nunca son campeones del mundo. Lo que no significa que no hayan hecho buenos mundiales. Vimos ejemplos de varios que sí hicieron buenas Copas del Mundo, pero no levantaron la corona. Jugar un mundial es sumamente complicado. Jugar un mundial siendo favorito para cualquier selección es muy complicado. Jugar un mundial siendo favorito o expectativa desde el punto de vista individual es más complicado todavía. De hecho, si uno revisa la lista de los goleadores de los mundiales, habitualmente el goleador del mundial no es quien se espera antes. Si preguntaran hoy día quién podría ser el goleador del mundial, no sé si le apuntaríamos al mundial. No sé si alguien pensaba que Harry Kane iba a ser el goleador del mundial anterior, o que James Rodríguez iba a ser el goleador del mundial de Brasil 2014. Si alguien lo sabía, maravilloso. O que Diego Forlán, David Villa, Thomas Müller iban a ser goleadores del 2010, o que Klose iba a ser goleador del 2006 y de ahí para atrás, ¿no? No sé si alguien pensaba que Davor Zucker iba a ser goleador de un mundial, que Paolo Rossi, que Gary Lineker en el minuto en que llegó, que Mario Kempes iba a ser goleador de los mundiales, y sin embargo lo consiguieron. Los mundiales son un mes en donde no solo el planeta fútbol se paraliza, sino que la lógica se va no siempre al lugar, al conducto más habitual. A veces la lógica desaparece, a veces la lógica es dispersa, y por eso este sigue siendo el juego más bonito del mundo. Soy Cristian Arcos y esta es una edición más de los podcasts mundialeros de Red Gold.